El tema de mitigación debe ser menor porque Guatemala no es un país que emita tantos gases de efecto invernadero. Nuestro enfoque en el área de mitigación tiene que ser hacia la reducción de la deforestación. Nosotros emitimos más gases de efecto invernadero con deforestación que con lo que realmente producimos porque no tenemos una industria pujante. Y en el tema de capacidades nacionales, eso se enfoca en investigación científica, en medición y monitoreo de gases de efecto invernadero y los escenarios de cambio climático. Toda esa parte técnica la está haciendo el Ministerio de Ambiente en colaboración con los otros ministerios. Les decía acá que uno de los puntos más relevantes de esta ley es la creación del Sistema Nacional de Información. Esto el gobierno pasado tuvo la intención de dejarlo habilitado, creo que no está funcionando al 100%, pero ya está comenzado. Es un proyecto en donde a través de un programa que se creó específicamente para esto, es una plataforma estilo Google Earth, donde uno se puede meter y buscar hasta con coordenadas y ahí hay información sobre el cambio climático, si hay incendios forestales, si hay actividades de adaptación. En teoría se va a ir llenando con inventarios de flora y fauna y toda la información importante, digamos, que tenga que ver con temas ambientales va a estar resumida y condensada en ese sistema de información. Va a ser bien importante cuando ya esté llena la base de datos. Ahorita todavía pues está en un proceso incipiente, pero ahí va a estar resumida toda la información ambiental que nosotros necesitamos. El Plan de Acción Nacional ya lo tenemos, los temas de ordenamiento territorial que deben ir teniendo enfoque de cambio climático también. Tal vez lo más importante acá es que en los temas de ordenamiento territorial, incluir la variable del cambio climático significa tener mejores prácticas de adaptación. ¿En qué está enfocada la adaptación según la ley? En la gestión de riesgo, en la reducción de vulnerabilidad, en los planes estratégicos temáticos, en las prácticas productivas, en los recursos hídricos y en la protección del suelo. Estos son prácticamente todos los temas importantes de adaptación que se manejan a nivel mundial. De una u otra forma, todo el enfoque que se le pueda dar adaptación al cambio climático es así como está ahí en la ley. Esa diapositiva de resumen es prácticamente cualquier actividad de adaptación que nosotros hagamos cae en alguna de estas. Y fue bien importante porque la ley es muy técnica, aunque parece más política porque está enfocada en la administración pública, realmente la ley es suficientemente técnica de manera que todos los aspectos técnicos estén abordados en ella. En el tema de mitigación se establecen algunos temas ahí, el Plan Nacional de Energía, esto era un poco como para poder apoyar el sector energético. Les digo, como les dije al principio, los empresarios solo piensan en sus ganancias. Para Guatemala esto no debería de ser relevante en el tema del cambio climático. O sea, nosotros tenemos recursos naturales suficientes y estamos produciendo con una matriz energética en la cual nuestra dependencia no es de combustibles fósiles. Entonces no deberíamos estar apoyando a todo el sector energético. La compensación de emisiones, ¿cómo podemos acceder a esos proyectos en donde los países industrializados emiten gases de efecto invernadero, pero quieren compensar esas emisiones a través de inversiones en países como el nuestro, en donde no hay suficientes emisiones? La reducción de emisiones por cambio de uso de la tierra. Este es nuestro mayor problema a nivel nacional. Aquí es donde nosotros tendríamos que enfocarnos en reducir estas emisiones, pero por ejemplo los incendios que se están dando ahorita en Petén, lo que estamos generando es todo el efecto contrario, ¿verdad? El cambio de uso de la tierra de esas selvas y de esos bosques para áreas de cultivo o áreas agrícolas o áreas de ganadería, que al final sabemos que en el fondo son para pistas de narcotráfico, nos genera problemas porque estamos emitiendo emisiones y estamos dejando de tener sumideros de emisiones. Entonces, ahí es una como doble apreciación que hay que darle al tema. Y luego, en temas de mitigación,
la ley establece que se va a elaborar un reglamento para el transporte público y privado, no se ha hecho. Lamentable que todavía hayan pasado ya 2 y este sea el tercer gobierno sin que esto tenga un avance. El transporte público y privado, ya en muchos países están prohibiendo el uso de vehículos con altos índices de contaminación. Ya algunos países europeos, como Francia, ya para el 2030, ya no van a permitir la venta de ningún vehículo que funcione con combustible fósil, solo vehículos eléctricos. Entonces nosotros debiéramos de empezar a fomentar el uso de los vehículos eléctricos. Un incentivo importante podría ser exonerarlos de impuestos de importación. Eso sería atractivo. O sea, si a mí un carro me sale, digamos, unos 20,000 quetzales menos porque no va a pagar impuestos, es muy probable que me incline hacia esa compra, ¿verdad? No porque sea la tecnología más limpia, no porque sea eh, más veloz o yo qué sé, simplemente porque nosotros aquí en Guatemala somos un país donde todavía las decisiones son bastante relacionadas con la economía. Ingeniera, ¿Sí? ¿y qué tan caro le saldría, por ejemplo, al gobierno poner instalaciones de recarga si se comenzaran a utilizar vehículos eléctricos? En términos de dinero, digamos, esas tecnologías, por muy caras que sean, entran dentro de todo el financiamiento del cambio climático. O sea que hay recursos a nivel internacional para nosotros poder implementar ese tipo de proyectos. Gracias. O sea, lo que quiero decir es que no importa qué tan caro sea, dinero para hacerlo hay, ¿verdad? Entonces no debería ser la excusa que son tecnologías caras, porque no lo son. Digamos, ¿qué impacto tendría, por ejemplo, que en la Universidad de San Carlos haya una estación de recarga de vehículos eléctricos? Eso a la universidad le daría un boom de ser el líder, de estar propiciando tecnologías limpias, etcétera, ¿verdad? Y la misma universidad pudiera estar buscando esos fondos internacionales y aplicarlos en su espacio físico. O sea, como que si fuéramos el país, pedir recursos, la universidad podría hacerlo e implementarlo. Y la forma más efectiva de hacerlo es que yo cambiaría, por ejemplo, los buses esos donde están transportando a la gente en el interior del campus y las patrullas de seguridad por vehículos eléctricos. Eso sería un atractivo bien importante para agenciarse de recursos. Pero claro, es algo de mediano plazo. O sea, no es que pidamos los recursos hoy y mañana nos estén depositando. Hay que hacer un planteamiento, hay que justificar el proyecto, hay que hacer una medición de gases de efecto invernadero. Eso pudiera ser una tesis para alguien, ¿verdad? Hacer una cuantificación de cuánto están emitiendo esos busitos ahí en la universidad dando vueltas y cuánto se podría reducir en temas de emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, algunas ciudades en Estados Unidos, California es uno de los estados que más está enfocándose en los temas ambientales. Y no sé si se los comenté a ustedes, pero en la ciudad de Los Ángeles toda la flotilla de la policía es ahora totalmente eléctrica. Tienen motos, tienen vehículos tipo camionetas agrícolas, tienen paneles, tienen sedanes, las radiopatrullas, todos son totalmente eléctricos. Y es tan importante esto para la imagen de las compañías que BMW les donó, creo que por lo menos una tercera parte de la flotilla. Entonces, imagínense, ¿por qué no hacer nosotros ese tipo de actividades acá también? La ley también establece el marco para los mercados de carbono. En principio, Guatemala no ha tenido la capacidad de negociar sus bonos de carbono como podría hacerlo. Todavía tenemos algunas selvas importantes y especialmente dentro de las áreas protegidas tenemos la capacidad de tener sumideros de carbono. Se supone que con esta ley se iba a facilitar el mercado. A nivel internacional también hubo problemas. Los mercados de carbono vienen desde las negociaciones del convenio marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es del año 92, con la cumbre de la Tierra. A partir de ahí comenzaron a establecerse como lineamientos para hacer los bonos de carbono interesantes.
hasta que realmente se vio la aplicación del protocolo de Kioto, que fue más o menos a partir del año 2002, empezó a despegar un poco el margen de negociación, pero se crearon mercados paralelos de negociación de bonos de carbono porque era muy burocrático. Los bonos de carbono funcionan algo así. Yo tengo un bosque y para poder seguir cuidando el bosque no tengo dinero, entonces aplico a bonos de carbono, le vendo a alguien mi capacidad de absorber emisiones de gases de efecto invernadero y esa persona, para tener ese título, digamos, de absorción de emisiones, me paga algo a mí. Más o menos como los incentivos forestales, diría yo. O sea, que pagan por cuidar el bosque, pero estos pagan por el servicio ambiental de absorber emisiones de gases de efecto invernadero. Así funciona el mercado de carbono. Ha tenido dificultades porque tenía ciertas regulaciones y normativas que pasar. Se creó un mercado alternativo. Con el mercado alternativo bajaron los precios. En fin, esto no ha sido lo exitoso que se pensó en un inicio que iba a ser. Y para Guatemala ha sido un fracaso. No hemos tenido recursos significativos. Hemos tenido más dinero con canje de deuda por naturaleza, por ejemplo, otro mecanismo de financiamiento. Y luego, educación, divulgación, eso está también en la Ley de Educación Ambiental. Y algo bien importante de esta ley es la creación del Fondo Nacional. En ese Fondo Nacional, les decía, es una especie de bolsón donde cabe dinero público para proyectos de cambio climático. Entonces ahí deben estar definidos por el Ministerio de Ambiente los planes, programas y proyectos que sean de gestión de riesgos, de reducción de vulnerabilidad, de adaptación y de mitigación para acceder a esos recursos. El fondo tiene dinero, pero no se están implementando todavía suficientes proyectos. Hay ahí un mecanismo que hace falta y por supuesto también falta más dinero. Pero lo importante de crear este fondo acá era tener la opción de recibir los fondos internacionales más grandes. Aquí no es que el país vaya a estar alimentando este fondo, a menos que tuviéramos un presidente que realmente comprenda el tema del cambio climático y la importancia transversal que tiene con salud, con educación, con gobernación, inclusive con los temas de defensa nacional. Entonces, este es el aspecto financiero que tiene esta ley. Y tal vez es importante resaltar acá que la misma ley define que un 80% de los recursos que se destinen para cambio climático, para este fondo, tienen que utilizarse necesariamente en adaptación. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos un país que tiene que mitigar. Pero como no podíamos dejar fuera la mitigación, pues dejó ahí un 20% para temas de mitigación. Y, por ejemplo, ¿en qué se pueden invertir esos recursos? Bueno, en temas de adaptación, más o menos los ejemplos que vimos en el documentito del corto de cambio climático. En el reforzamiento y el mantenimiento de los ecosistemas. Esos son temas de adaptación que permiten apoyar a la población. Otros temas de adaptación pudieran ser, por ejemplo, la inversión de infraestructura para reducir riesgos en asentamientos en los barrancos de la ciudad. Es un tema eminentemente de gestión de riesgos, de reducción de vulnerabilidad y de medidas de adaptación. En el campo de mitigación pudiera ser, por ejemplo, dinero para el reemplazo de los busitos que dijimos de la universidad. Esos son proyectos que pueden ser financiados a través del Fondo Nacional de Cambio Climático. Ahí están los recursos. A ver, no sé si hay dudas hasta acá. Porque este es el super resumen de la ley de cambio climático. No sé qué tema quieren que veamos después de este. Yo tengo aquí como 8 pestañas abiertas. A ver, tengo incentivos forestales, una presentación, tengo la ley de educación ambiental, que no creo que sea necesaria, delitos ambientales, la ley forestal, la ley de hidrocarburos y minería. ¿Con qué sigo? Incentivos forestales, ingeniero. Incentivos forestales. Bueno, a ver.
me voy a concentrar en dos, y de ahí vamos a ir con delitos ambientales. Me voy a concentrar dos temitas importantes aquí de incentivos forestales. Me voy a ir a no sé si pueden ver ahí la presentación, iniciativa 3937. Se ve borroso. Se ve borroso. Vamos a ver. Vamos a repetir. ¿Se ve mejor ahí? Sí, a ver si. Bueno, esto es lo que se convirtió después en la ley del PIMPER. Esta presentación que tengo acá es de cuando era una iniciativa. Yo estuve trabajando en el Congreso de la República como asesora de la Comisión de Ambiente en ese momento, así que conozco todo el proceso de cómo se elaboró, cómo se llegó hasta ahí y por qué llegamos hasta ahí. Recuérdense que la ley forestal establece, en la propia ley hay incentivos forestales, ¿verdad? Esos incentivos forestales que están en la ley ya perdieron vigencia, porque la ley dice que tenían vigencia por 20 años. Esos incentivos de hace 20 años terminaron porque la ley es de 1996. Entonces el último año fue el año 2016 y por eso salió la ley Pro Bosque. Pero en el camino la gente se comenzó a dar cuenta que los incentivos forestales no estaban favoreciendo ni la construcción de nuevo ecosistema boscoso, ni estaba favoreciendo a las comunidades más pobres, que son las que más consumen leña. Recordemos que al ver la matriz energética, nosotros vemos que más de la mitad del consumo de energía en el país todavía está concentrado en la leña. Eso es bien importante para entender que la gente en el área rural que todavía se abastece de leña como una fuente primaria de energía, necesariamente va a seguir consumiendo bosque, a menos que encuentre una fuente alternativa que sea económica y de fácil acceso. Y entonces ahí es donde surge la necesidad de crear incentivos forestales para todas esas personas que no necesariamente son los grandes finqueros. Y así surge la ley del PIMPER. Uno de los problemas grandes que tiene el tema de tierras en Guatemala es que no hay certeza jurídica. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de gente es dueño de sus tierras, pero de palabra. No tiene títulos de propiedad. La mayor parte del territorio nacional está así. Los que tienen título, pues son la gente que tiene fincas muy grandes y la gente de las zonas urbanas. O sea, digamos aquí en la ciudad, las casas, ya casi nadie vive en una propiedad que es de hecho de alguien. Mientras que en el área rural, sí, mire, la propiedad es de fulano porque a él se la dejó su abuelo. Y la gente sabe que así es y nadie dice lo contrario, o sea, se acepta socialmente así. Entonces, las propiedades no estaban registradas. Según la ley forestal, el acceso a los incentivos forestales estaba limitado a los propietarios, es decir, a quienes tuvieran un título de propiedad de la tierra. Y en principio eso está bien en la ley, porque tampoco se le puede dar dinero a cualquiera que diga que es propietario de algo sin tener la certeza que lo sea. Pero entonces comenzaron a pensar cómo se podría acceder a toda esta gente, porque, número uno, por el impacto ambiental. Cómo nosotros podemos reducir la deforestación de consumo de leña. Entonces, algunas personas se les ocurrió que se podrían hacer algunas aglutinaciones a través de comunidades y a través de proyectos específicos, y así es como surge la ley. Estos incentivos forestales tienen la característica que son exclusivamente para poseedores. Los de la ley forestal y la ley Pro Bosque son para propietarios. Entonces, cualquiera que tenga una posesión de tierras
puede acceder a estos recursos. Claro, la posesión también se tiene que probar, ¿verdad? Pero no es necesario que se registre y que se tenga un título de propiedad para poder acceder a estos recursos. Luego, en la ley forestal estaba una extensión definida que realmente que cuando uno la lee dice sí, esto es para grandes propietarios. Y entonces la ley convirtió en una ley para favorecer a los grandes finqueros. Y esa es una de las razones por las cuales el sector forestal está concentrado en grandes propietarios de fincas que se dedican a recibir por lo menos el 1% del presupuesto del Estado. Ahí nadie dice nada, ¿verdad? Es un sector bien fuerte y que tiene mucho poder en el Congreso también. Ellos, si se dieron cuenta, en la ampliación presupuestaria ahorita por la emergencia, se aprobaron creo que como 700 millones para temas de incentivos forestales. Ahí solo hay dos opciones. Una, los grandes propietarios, que siempre han recibido y van a seguir recibiendo dinero del Estado. Y dos, un manejo político de repartir dinero para tener clientelismo político y caudal político en ciertos lugares. Con estos recursos lo que se puede hacer es contratar gente para cuidar el bosque, ¿verdad? Pero en realidad lo que se hace es prácticamente regalarle dinero a la gente, porque los bosques no hay muchos que cuidar ahí y no hay mucho que hacer cuando alguien invade o cuando alguien toma acciones ahí. ¿Y cuál era la intención también de esta ley del PIMPE? No solo que se cubrieran áreas más pequeñas de poseedores, sino que también se incluyeran el tema de vocación agroforestal. En los grandes incentivos que estaban planteados en la ley forestal, originalmente solo se planteaba la reforestación, o sea, áreas nuevas de bosque. Esto a nivel internacional se comenzó a manejar así en los años 90, pero se convirtió en un mecanismo perverso. ¿Por qué razón? Porque entonces yo tenía un área con bosque y lo que hacía era talarlo para acceder a esos recursos, aprovechaba la madera que había talado y encima me pagaban para sembrar un nuevo bosque. Así funcionó mucho tiempo aquí. Entonces, a nivel internacional se dieron cuenta que estos son mecanismos perversos y que en vez de propiciar que se generen nuevas áreas de bosque, que ese es realmente el objetivo, ¿verdad? Lo que se propicia es que se estén talando las actuales áreas de bosque. Entonces, una de las razones de por qué eso estaba sucediendo es porque los pequeños grupos de gente, los comunitarios, necesitan subsistir de algo mientras el bosque crece. Y esos son los proyectos agroforestales, en donde hay una combinación de crecimiento forestal, especialmente de especies que son de crecimiento rápido, mezcladas con especies que son de maderas finas. Pero la nueva modalidad del PIMPE es que además de esa combinación de maderas de crecimiento rápido y maderas finas, se pudiera incursionar con productos agrícolas también de subsistencia. Y esto lo que busca es que una familia, por ejemplo, que tiene 2 manzanas de terreno, tenga un incentivo para sembrar un bosque, pero a la vez pueda usar las tierras para cultivar su maíz y tenga ingresos y tenga alimentos que permitan su subsistencia. Entonces, eso es lo importante que tiene esta ley comparada con los otros incentivos forestales. Entonces, la ley del PIMPE, tal vez aquí lo más importante es que está enfocada a terrenos pequeños y el presupuesto que tiene es no menor del 0.5% del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Parece poco, pero es un montón, ¿verdad? Si tomamos en cuenta que la universidad recibe menos del 5%, es bastante dinero. No tanto como el que reciben los grandes propietarios, pero ya es una cantidad significativa. Y vamos a ver qué más. Eso está todo en la ley, no es tan importante. Tienen que tener un plan de manejo.
todos los programas de incentivos forestales se basan en un plan de manejo. Y el programa de incentivos forestales del PINPE tiene una duración también de 20 años. No se puede repetir y al igual que en la ley, no se puede dar 2 veces el mismo beneficio a una misma persona. ¿Qué pasó con los grandes finqueros? Comenzaron a, en papeles, dividir sus fincas para poder tener acceso a estos recursos una y otra vez, ¿verdad? O se las venden entre empresas y vuelven a aplicar a los incentivos forestales. Eso no es la intención que se tenía, sino que ir ampliando la gente que se dedique a la cobertura forestal. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Luego, qué importante acá, que los beneficios duran 5 años para manejo de bosques, o sea, bosques existentes, y 6 para plantaciones nuevas de bosque y para sistemas agroforestales. Lo importante acá era lograr que con los sistemas agroforestales las comunidades tuvieran recursos y datos de cómo alimentar a la familia y cómo tener unos ingresos extras y a la vez se encargaran de cuidar el bosque. Estos proyectos agroforestales han sido súper exitosos y hay un proyecto bien interesante que hizo Fundaeco en la carretera del Atlántico, se puede ver cuando uno pasa. No estoy segura exactamente dónde está ubicado, pero si alguien ha viajado por ahí, de repente de la nada se ve una cobertura boscosa de árbol de hule. Ese es un proyecto agroforestal. Las familias fueron capacitadas, sembraron los árboles de hule y esos tardan en dar cosecha, pero combinaron en el ecosistema productos agrícolas de subsistencia para las familias. Pudieron sembrar algo que tuviera pertinencia con sus creencias y con sus formas de manejo. Eso es bien importante. Uno no puede llegar a una comunidad y decir, miren, aquí lo que les conviene sembrar es esta planta, ¿verdad? O miren, aquí ustedes dedíquense a sembrar cacao, porque la gente no lo va a hacer si no está vinculado con sus actividades y sus tradiciones culturales. Eso es bien importante para estos programas. Y el éxito depende de que sean continuos. Uno se pregunta mucho por qué hay tanta pobreza en el área rural si a cada rato les llevan programas de huertos familiares. Los huertos familiares han sido un fracaso precisamente porque no toman en cuenta la pertinencia cultural. A la gente le dicen, mire, siembre esto porque esto tiene un alto contenido de vitaminas, pero la gente no sabe cocinar esa comida. Entonces no la va a cuidar, no la va a seguir sembrando y no la va a poder vender porque en su comunidad nadie más la consume. Entonces hay que hacer una evaluación de qué productos son los que culturalmente la gente asimila y de esos pues ya determinar cuáles son los que tienen más nutrientes, cuáles son los que tienen más vitaminas, qué deficiencias nutritivas tiene la población y así entonces ir a hacer una intervención. Eso es bien importante, no solo en los temas de seguridad alimentaria, sino en los temas ambientales también. Es lo mismo como ir a sembrar árboles de una especie que no corresponde a un área donde solo hay de otra especie, ¿verdad? No van a sobrevivir. Esas son leyes de la naturaleza que tienen una explicación con la dinámica de los ecosistemas, pero que hay que entender para poder aplicar. No sé si tienen dudas hasta acá. ¿No? Me voy a pasar a otra presentación. A ver, ¿están viendo mi pantalla gris que dice incentivos forestales? No, siguen viendo la blanca. Vamos a ver. Voy a cerrar y voy a pasarme acá. Creo que ahora sí, ¿verdad? ¿O está en proceso? Sí, listo.
Bueno, este es los incentivos forestales. Era una pregunta del examen, ¿verdad? Importante acá